Buenas tardes, les doy la bienvenida una vez más a lo que es la sexta clase de este curso de astronomía online que estamos desarrollando en el contexto del proyecto FNDR 2% de Cultura, año 2020, Astronomía en tiempos de pandemia, que es ejecutado por la Agrupación Científico-Cultural Licancabur en colaboración con el Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Sexta clase ya, el total de clases es 8, así que después de esta nos van a quedar 2. Se comienza a ver que ya hay un poquito de apuro en las personas que se inscribieron en el curso por ir completando las clases pendientes, los cuestionarios que hemos ido mandando semanalmente. Para quienes todavía no se inscriben pero quieren hacerlo, vamos a dejar una vez más el link de inscripción que va a estar activo hasta el día 20 de agosto. Esa va a ser la última fecha para inscribirse. Y la única ventaja que tiene el registrar su participación es que si responde a los cuestionarios semanales, entonces va a tener acceso a recibir una constancia digital. De otro modo, la participación es equivalente a la de cualquier persona que simplemente se encuentre casualmente con estas clases y quiera participar un rato y aprender un poco de astronomía. No hay presión por nuestra parte en relación a eso. Vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. Y hoy vamos a conversar sobre la luz en astronomía, cómo entendemos la luz, qué es lo que hacemos con ella y cómo es que esto interactúa con un problema que tenemos en astronomía, pero espero que veamos que va más allá de la astronomía en realidad, que es el problema de la contaminación lumínica. Así que bueno, comencemos con el tema de hoy y vamos a plantearlo desde este punto de vista. ¿Para qué nos sirve la luz en astronomía? ¿Qué es lo que hacemos con la luz en astronomía? Y vamos a partir de algunas ideas que yo creo que son las más de sentido común, así que no va a ser necesario explicarlas tanto, pero las que sean más complejas sí me voy a detener un poco más. Y lo primero es que cuando observamos y analizamos la luz de un objeto en el cielo, lo que podemos saber es qué aspecto tiene. ¿Ok? ¿Qué aspecto tiene? Es lo mismo que si yo observo cualquier objeto, no en el cielo, sino que en la Tierra, observo una persona, por ejemplo, observo otra persona, y puedo darme cuenta de que son personas distintas, es porque tengo una percepción de cuál es su aspecto, y puedo darme cuenta entonces de sus diferencias, y también de sus parecidos. En astronomía, el hacer una imagen de un objeto recibe un nombre que jamás he logrado traducir a una palabra en castellano. Si aquí alguien tiene una idea, me ayuda. Pero en inglés decimos imaging, que en el fondo es hacer imágenes de un objeto. Y estamos agregándole acá una colita adicional. Estamos diciendo, ¿y cómo cambia en el tiempo? Eso es cuando hacemos una secuencia de imágenes, de manera que podemos ver qué es lo que está pasando con el objeto que nos interesa, así como va pasando el tiempo. Veamos un ejemplo de imaging. Ya. Aquí tenemos un ejemplo concreto. Esta es una estrella que se llama B838 Monocerotis, que tiene como característica interesante para nosotros que hace unos años sufrió una erupción, un estallido, podríamos decir, de modo que mandó hacia el espacio una buena cantidad de material. Esto que estamos viendo es una instantánea de esta estrella una vez que esa explosión ya tuvo lugar. Entonces, con el imaging, lo que podemos hacer es hacernos una idea de, ok, cómo están dispuestas en este momento tanto la estrella que está al centro, ¿verdad?, como otras estrellas que pueden estar delante o detrás de la que estamos observando, y esta nube que se formó alrededor de la estrella producto de esta explosión. Sin embargo, este imaging por sí solo no nos muestra cómo es que este objeto fue cambiando en el tiempo. Pero afortunadamente, hoy que tenemos medios digitales, podemos ir reproduciendo imágenes, o sea, generando nuevas imágenes, así como va pasando el tiempo, y comparándolas con imágenes anteriores con mucha facilidad, de manera que... perdón, se me había olvidado hacer un pequeño spam. Es que los días domingo en el Mercurio de Antofagasta hay una página de astronomía a la que contribuimos y en el centro de la página siempre destacamos una astrofotografía de la semana o una fotografía que tiene algún contenido de interés astronómico y bueno,
pensé en mencionarlo porque además de invitarles a ver este material, que también lo reproducimos luego los días lunes a través del Facebook del Centro de Astronomía de la UBA, estos son ejemplos de imaging. O sea, cada semana lo que estamos haciendo en la gran mayoría de los casos es mostrar ejemplos de imaging, que es bien interesante. Bueno, pero lo que les iba a decir es que en el dominio temporal, entonces, es decir, al ver cómo va cambiando la imagen en el tiempo, podemos hacernos una idea de cómo es que este fenómeno evolucionó. Entonces acá, una de estas imágenes es la que estábamos viendo, pero si vemos la serie, podemos ver cómo es que esta explosión fue teniendo lugar en el espacio, y entonces cómo la materia avanzó desde el centro, ¿verdad?, hacia afuera, se lo hizo de manera homogénea, así que se formaron estructuras, al punto que hoy en día podemos incluso encontrar que hay algunos timelapse de esto, en que hay algunas imágenes adicionales generadas por computador, pero la mayor parte de estas son imágenes reales tomadas por el telescopio espacial Hubble, y entonces podemos ver el fenómeno con muy buen grado de detalle. Y esta es una capacidad que no teníamos antes de ser capaces de registrar las imágenes de manera de poder comparar cómo es que iban cambiando en el tiempo. Ok, vamos arriba. Entonces, ok, creo que tenemos clara la idea de imaging, que es simplemente hacer imágenes, ¿verdad? Y el imaging en el dominio temporal, que es hacer imágenes así como va pasando el tiempo, comparar estas imágenes y por lo tanto poder dar cuenta de la evolución de un cierto fenómeno. Ya, veamos otro uso de la luz en astronomía. Otro uso es conocer la posición de algo en el espacio. Ya, y esto técnicamente recibe el nombre de astrometría. Y acá también podemos tener astrometría en un momento estático o reportar astronomía y cómo cambia la posición de un objeto en el tiempo. Un ejemplo lo tenemos aquí. Este es el planeta Marte, y lo que tenemos en esta imagen de ejemplo, por una parte, es un poco como imaging, ¿verdad? Pero no es un muy buen imaging. Si ustedes se dan cuenta, al mirar la imagen, no logro darme cuenta de las características superficiales de Marte. No es una imagen que tiene ese sentido. Pero lo que sí puedo hacer con esta imagen es observar en qué posición está Marte en relación a otras estrellas que aquí yo observo que están en el fondo. Así que si identifico las posiciones de cada estrella, instalo uno de estos sistemas de coordenadas de los cuales hablamos unas clases más atrás, yo podría decir la posición de Marte es esta en el cielo, ¿verdad? Aunque no tengo idea de cómo es la estructura del planeta, de cómo son las características de su superficie, que ya vimos en otra clase, ¿verdad? Que tenía unos casquetes polares, que tenía hemisferio norte y sur diferenciado a distintas alturas. Nada de eso se ve acá, pero sí podemos ver en relación a las estrellas de fondo cuál es la posición que tiene. Y si ahora hacemos esta astrometría en el dominio temporal, es decir, secuencia de astrometría, y ver cómo va cambiando esta posición en el tiempo, entonces nos podemos dar cuenta de algo que ya vimos también en otra clase, que es por ejemplo, el movimiento retrógrado. Y entonces podemos ser capaces de caracterizar muy bien este movimiento retrógrado, reportando para cada una de estas posiciones que aparecen acá en la imagen, cuál es la posición en relación a las estrellas de fondo, y por lo tanto, si tengo la fecha en que fue tomada cada imagen, podría decir, ok, este pasito hacia atrás dura tanto tiempo, luego vuelve hacia adelante en tanto tiempo, podría estimar velocidades, ¿verdad?, las que está ocurriendo cada uno de estos movimientos. Hay algunos cálculos que podría hacer en base a esto. Bueno, tengo hasta aquí entonces dos usos de la luz, porque fíjense que todo lo que estamos haciendo en estos ejemplos es trabajar con luz. No tengo la capacidad de tomar el planeta, no puedo tocarlo con mis manos, no puedo hasta este punto pensar en que voy a enviar una sonda allá. En el caso de Marte sí lo hacemos, pero gracias a la luz yo puedo observar cualquier cosa que esté en el cielo, puede enviar una sonda o no. Y entonces nos estamos concentrando específicamente en la luz que nos llega y qué es lo que hacemos con ella. Un tercer uso es
medir qué tan brillante es un objeto. Fíjense que este es un tercer aspecto de la luz de algo que estamos observando. Lo primero es cuál era la imagen, qué aspecto tiene, qué características tiene, ¿verdad? Luego es su posición en el espacio. Luego es, ahora, qué tan brillante es. Y son tres cosas que son completamente independientes. Cuando yo me pongo a medir brillos en astronomía, lo que hago es una medición que se llama fotometría. Y también puedo tener fotometría estática y fotometría que me diga cómo el brillo de algo va cambiando en el tiempo. Veamos un ejemplo de esto. Esta es la estrella Betelgeuse de la constelación de Orión el año 2019. Es una gigante roja, la puedo ver en relación a las otras estrellas que la acompañan. ¿Podría medirle, hacer unas mediciones astrométricas? Sí, claro. Puedo hacer mediciones astrométricas acá. ¿Podría hacer imaging? Bueno, esto ya es imaging y lamentablemente está tan lejos que es muy difícil tratar de revelar de manera directa características superficiales de Betelgeuse, así que esto es lo mejor que me revela el imaging. Pero acá lo que puedo hacer es medir el brillo de la estrella, esto es fotometría, ¿verdad? Y darme cuenta de que es mucho más brillante que otras estrellas que están alrededor. Claro, en este caso es obvio, o sea, mi ojo ve esto y dice, oye, pero es que, ¿para qué te complicas tanto la vida? Si es obvio que es muy brillante, mucho más brillante que todas las otras. Sí, pero es que si queremos hacer una medición y poder asignarle un número a esto, hay que seguir una cierta metodología. Y para eso lo que se hace es analizar la imagen y sumar lo que podríamos llamar unidades de brillo en esa imagen y darnos cuenta qué tan más brillante es esa estrella en relación a otras. Pero ahora nos ocurre algo que es quizá más interesante, y es que si yo repito este procedimiento durante varias noches, tal vez mi ojo no se va a dar cuenta a lo largo de esas noches de que ha habido algún cambio en la estrella, porque siempre se va a ver mucho más brillante que las compañeras que están aquí en el mismo trozo del cielo. Pero cuando pongo esto en números y grafico esos números en el tiempo, podría encontrar algo como esto. Y esto es lo que ocurrió precisamente a comienzos a fines del 2019, comienzos del 2020, que acá tenemos el brillo de Betelgeuse y podemos ver que en 2019 comienza a bajar, 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 bajar. Llegó a un mínimo por ahí a comienzos del 2020 y luego el brillo comenzó a subir. Entonces, acá incluso estuvo durante este tiempo la especulación de algunas personas de que tal vez Betelgeuse lo que iba a pasar es que iba a bajar tanto su brillo que estaba delatando un posible proceso de estar a punto de explotar. Entonces quizá íbamos a poder presenciar la explosión de la supernova. Era poco probable, pero era parte de las hipótesis que se barajaban en ese momento. Y luego vimos que no, que el brillo empezó a subir. Y finalmente la explicación que se encontró es que ha habido algunas nubes de polvo que se han interpuesto delante de la estrella y por eso es que nos ha dado la impresión de que el brillo bajaba. En realidad el brillo de la estrella no es que estuviera bajando significativamente, sino que estábamos perdiendo parte de la visibilidad de la estrella porque es como que alguien hubiera puesto una cortina de polvo delante de la estrella. Es una nube de polvo en el espacio, en las inmediaciones de la misma estrella. Pero de esto nos damos cuenta entonces al hacer la fotometría en el dominio temporal. ¿Ok? Y aquí nos vamos a detener un poquito antes de seguir adelante, y es que en este gráfico, un poco subrepticiamente, estamos introduciendo algunas palabras que no hemos explicado. La gente que es observadora y lee los gráficos, entonces quizás se da cuenta de que aquí abajo tenemos fechas, ¿cierto? Pero aquí a la izquierda aparece una cantidad rara que dice magnitud. Y también tiene unos números raros aquí al lado. Entonces, ¿qué será esta magnitud en astronomía? Parece que es una medida de brillo, pero no la hemos explicado, así que vamos a destinar unos minutos a explicar esto. Y para ello vamos a hacerlo con auxilio de una escalera. Entonces, en esa escalera lo que vamos a hacer, repitiendo una idea que tuvo un astrónomo de la antigüedad que se llamaba Hiparcos, es que podemos poner lo que nos parezca que es la estrella más brillante del cielo.
¿ok? Por eso le estoy haciendo una pelotita bien, casi pelotita, ¿verdad? Bien grande en ese peldaño. Entonces vamos a decir cómo es la estrella más brillante del cielo, que está al tope de la escalera prácticamente. Y luego vamos, ya que es la más brillante, le vamos a asignar el lugar número 1, igual como si fuera el final de una competencia atlética y tenemos que darle medallas a los ganadores. Entonces al que llegó primero le damos el primer lugar, entonces está un poco más arriba en el podio, ¿verdad? Ok, acá es lo mismo. Vamos a darle medallas a las estrellas, entonces a la estrella más brillante le damos esta medalla o el diploma que tiene el número 1. Luego la segunda estrella más brillante o segundo grupo de estrellas más brillantes le vamos a asignar el lugar número 2. El tercer grupo de estrellas más brillantes, el lugar número 3. Bueno, etcétera. Yo creo que se entiende hasta que llegamos al sexto lugar. Y para Hiparcos, él no encontró que tenía tanto sentido hacer una diferenciación más fina que esto, pero diferenció entonces en 6 niveles de brillo de estrellas, en 6 lugares, en una especie de categorización de qué tan brillantes eran las estrellas. Y ocurre que en su escala, que los ordenó en estos lugares así como si fueran los peldaños de una escalera, no estaba tomándose en cuenta que los sentidos de los seres humanos no funcionan de una manera tan lineal como podría ser bajar los peldaños de una escalera. De manera que para pasar del primer lugar al segundo lugar, no tenemos que la estrella brilla la mitad, sino que es un factor un poquito raro el que diferencia a un lugar del siguiente. Y es que la estrella brilla 2.512 veces menos. Dicho de otra manera, si yo tengo en la estrella más grande un cierto brillo, imaginémonos como que la estrella estuviera hecha como de 100 luces LED, como inventar una estrella de mentira, una estrella hecha de 100 bombillas LED. ¿Cuántas bombillas LED estarían en este caso en la segunda estrella encendidas? Serían esas 100 dividido por 2.512. Como mis matemáticas son buenas, pero no tanto, vamos a hacer la división acá con una calculadora. Y eso nos da 39.8. Entonces eso querría decir que si acá tengo unas 100 bombillas encendidas en mi estrella de mentira hecha de luces LED, aquí tendría alrededor de 40 bombillas encendidas en una estrella también de mentira hecha de luces LED, pero que correspondería al cambio de brillo entre la estrella más brillante y la segunda estrella menos brillante. Y similarmente, entonces, para pasar a la siguiente, también viene a ser que es 2.512 veces más débil, o bien que si acá tenía 40 bombillas encendidas, ¿verdad? Acá voy a tener 424, unas 24 estrellas, no, como unas 16 bombillas encendidas, y así, va a ir cambiando, siempre va a ir siendo más o menos como el 40% de la cantidad de bombillas que habrían estado encendidas en la estrella de mentira hecha de ampolletitas LED, ¿cierto? Que estamos usando en este ejemplo imaginario. ¿Qué es lo que ocurre en este caso entonces? Si hiciéramos los cálculos, nos daríamos cuenta de que la estrella más brillante, para Hiparcos, viene a ser entonces 100 veces más brillante que la última estrella. O sea, en base a una estrella de mentirita que estuviera hecha de bombillas LED y que tiene 100 bombillas encendidas para generar el brillo, encontraríamos que acá en la última estrella tendríamos una bombilla encendida, ¿verdad? Y siempre para ir pasando de una a la siguiente, habríamos ido encendiendo solamente el 40% de las bombillas que habíamos encendido antes. Así concibió la escala de brillos del cielo, que se le llamó escala de magnitudes, este astrónomo de la antigüedad. Y con eso pudimos trabajar durante bastante tiempo porque nuestra observación del cielo estaba limitada a nuestros sentidos. Y nuestros sentidos, sin tener telescopios, sin tener cámaras electrónicas que pudieran observar más que lo que veían nuestros sentidos, entonces, ¿para qué ponernos a hablar de estrellas más brillantes o estrellas menos brillantes?
Pero luego que empezamos a, primero, entender el cielo ya de un modo heliocéntrico, ¿verdad? Entender que el Sol era una estrella y entonces sería bueno asignarle un brillo como otros objetos en el cielo. Pudimos encontrar, gracias al uso del telescopio, que había objetos bastante más débiles que lo que veían mis ojos. Fue necesario extender esta escala, que originalmente tenía solamente esos números, extenderla en dirección de brillos aún más débiles. Entonces le vamos agregando números, más 7, más 8, más 9, más 10, más 11. Seguimos bajando en esta escala de brillo y va haciendo estrellas más débiles, más débiles, más débiles. ¿Cuánto? Bueno, la misma secuencia anterior, 2.512 veces más débil, o si lo entendemos en el sentido de qué porcentaje de brillo tiene respecto al anterior, es más o menos un 40% del brillo del nivel anterior. Y cuando lo miramos en la otra dirección, o sea, para objetos que ahora sean más brillantes, entonces, como ya se nos habían acabado los números, se podía poner un 0 y luego se empezaron a usar los números negativos. O sea, resumiendo, en astronomía, cuando hablamos de la escala de magnitudes para referirnos al brillo de los objetos en el cielo, mientras más grande es el número, más débil es el objeto. ¿Ok? Entonces, si estoy comparando, por ejemplo, una estrella de magnitud 1 con una estrella de magnitud 5, la estrella de magnitud 5 es mucho más débil que la estrella de magnitud 1. Pero si ahora tuviera que referirme a objetos que tienen una magnitud negativa, o sea, una estrella de magnitud, no sé, menos 3, en comparación con una estrella de magnitud más 1, el objeto que tenga esta magnitud negativa es un objeto que es mucho más brillante que el objeto que tiene esta magnitud positiva. Es importante aprenderse este orden, que es lo que nos enseñan en el colegio como la recta numérica, ¿verdad? Porque no se rompe en ningún caso el orden de cuál va primero y cuál va después, pero el concepto de brillante, o sea, de más brillante y menos brillante, está invertido respecto a lo que normalmente pensaríamos. Quizás supondríamos que si el número es más grande, entonces el objeto va a ser más brillante, pero es todo lo contrario. Y por eso el consejo que yo les puedo dar acá, y se los planteaba así cuando iniciamos la explicación, es imaginarse esto como el podium de una carrera deportiva. La persona que llega primero, que obtiene el primer lugar, obtiene un 1. Y la persona que llega en segundo lugar obtiene un 2. Entonces sabemos que quien corrió más rápido obtuvo un número más chico. Acá también, quien es más brillante obtiene el número más chico. Y cuando ya se nos acaban los números que no podemos seguir disminuyendo, vamos al 0 y luego el número empieza a aumentar, pero con signo negativo. Y los números negativos sabemos que son más chiquititos en la recta numérica que los números positivos. Ok, ya. Esta es la dichosa escala de magnitudes, que se ocupa mucho en astronomía. Y acá tenemos un ejemplo de esta escala de magnitudes aplicada a un caso real. La gente que conoce esto ya sabe que este es un cúmulo que se puede observar en el cielo, que son las Pléyades. No es un cúmulo muy grande, ocupa más o menos como un dedo. Si miro el cielo con mi dedo, con mi mano estirada, mi brazo estirado, ¿verdad? Más o menos en el diámetro de un dedo, por ahí yo voy a ver las Pléyades. Y en ese cúmulo hay algunas estrellas que voy a poder ver a simple vista. Por ejemplo, esta estrella está dentro de las que Hiparco habría podido ver, ¿cierto? Porque Hiparco veía entre el 1 y el 6. Entonces, si tiene 2,8, sí, es una estrella que Hiparco podría ver. 3,6, también. 3,7, también. 3,9, también. 4,1, también. 4,3, también. 5,1 también, pero se está empezando a poner más difícil. 5,7 también, pero se está poniendo bien difícil. Y aquí 6,2 ya empezamos a llegar al límite en que algunas personas serían capaces de ver esa estrella y otras personas no. Acá hay diferencias de capacidad de visión de las estrellas del cielo por edad, por diferencias anatómicas, ¿ya? También por entrenamiento, porque hay técnicas para observar estrellas en el cielo. Entonces una persona que no tiene ese entrenamiento
quizá podría, en teoría, hacer la observación, pero no va a ser capaz de hacer la observación de esas estrellas más débiles. Cuando llegamos a estos números entre 6 y 7, comienzan las controversias, que hay personas que sí, personas que no. Pero hasta 5 algo es más o menos universal, que todo el mundo puede verlas. Y hasta qué tan brillante, bueno, en realidad da lo mismo hacia arriba. ¿Ya? Es el límite de 1 como la estrella más brillante. La verdad es que era bien arbitrario, porque si yo ahora tengo una estrella de magnitud 0, una estrella de magnitud -1, sí la puedo ver. Mientras más brillante es, que recuerden que el brillo va creciendo, así como se me van haciendo más chicos los números, por supuesto que sí la voy a poder seguir viendo. El problema es en la otra dirección, cuando la estrella se hace tan débil que en algún punto ya mi ojo no es capaz de notarla. Y una estrella de esta magnitud, más 9,5, les aseguro que es imposible verla a simple vista, pero sí se podría ver, por ejemplo, con ayuda de un binocular o de un telescopio. Aquí pensé que era importante hacerles notar esto. En castellano escribimos los números decimales con una coma, ¿verdad? Y por eso lo tengo escrito de ese modo. Pero si estuviéramos en inglés, y a veces yo me cruzo un poco entre el castellano y el inglés para cuando escribo las cosas, pero traté de hacer esta clase con especial cuidado en relación a este tema, no se ocupan comas, sino que se ocupan puntos decimales. Entonces, por ejemplo, observen el 2,8, que está aquí arriba. Cuando lo paso al inglés, es 2,8. Y no sé si se dan cuenta de que hay un riesgo de que ese punto decimal podría confundirse con una estrella que está en la misma imagen. Entonces, como esto es algo que a veces pasa y la gente tiene que hacer estos mapas del cielo donde tiene que consignar las magnitudes, muchas veces el punto decimal se omite. Así que se escribe así. Les comento esto porque es posible que alguna vez visiten magnitudes escritas de esta manera y va a pensar que le están indicando que la magnitud es 28, y en realidad no es 28, sino que está acá la convención de no escribir el punto decimal para evitar la posible confusión con una estrella de fondo. Tenemos que aprender ahí, por hábito simplemente, que en este caso nos estarían diciendo que la magnitud, por ejemplo, en el caso de arriba, es 2,8. Ok. Avancemos entonces. Podemos ver magnitudes de algunas fuentes luminosas. La fuente más luminosa, obviamente, es el Sol. Es lo más brillante que tenemos en el cielo. Cuando el Sol está arriba no vemos absolutamente nada más. Y fíjense la magnitud que tiene, menos 26. O sea, es descabelladamente más brillante que cualquier otra cosa que podamos observar. Menos 13 vendría a ser la magnitud de la luna llena. Menos 4, Venus, que ustedes saben, el lucero de la mañana, el lucero de la tarde, ¿verdad? Ese es Venus, y es evidentemente un cuerpo muy brillante que podemos observar en el cielo. Menos 1, Sirio, que es la estrella más brillante del cielo. Vega es una estrella que ocupamos de referencia para hacer calibraciones de muchas otras estrellas, y por lo tanto es una a la cual le asignamos la magnitud 0, esa de manera arbitraria. Andrómeda tiene magnitud 3,4, es una galaxia, es interesante en ese sentido, que es un objeto fuera de nuestra galaxia que podemos ver. Aquí está el límite a simple vista. Yo les dije que es el rango en el cual las personas somos capaces de decir hasta aquí puedo ver sin ayuda de binoculares, sin ayuda de telescopios. Y de ahí entonces un planeta como Neptuno, por ejemplo, que tiene magnitud 8, imposible de notar a simple vista, pero sí se podía resolver con ayuda de instrumentos, ¿verdad? Y así es así que fue descubierto. Acá, por si acaso, no se confundan, ese signo como un gusanito que está a la izquierda del 10 no es un signo menos. Cuando es una curvita así, lo que quiere decir es aproximadamente. Entonces acá estamos diciendo aproximadamente magnitud 10 viene a ser el límite con binoculares en lugares oscuros. Menos 25, perdón, menos 25. Aproximadamente 25 es el límite con un telescopio de 4 metros de diámetro, como por ejemplo telescopios que están en la silla,
en Tololo, en la región de Coquimbo. Acá tenemos con el telescopio espacial Hubble en el espacio una magnitud de 29. Ahora, ¿y no se puede observar más débil que esto? Bueno, sí, pero aquí a veces hay también limitaciones técnicas de por qué no se pueden hacer observaciones más de magnitudes aún más débiles. Pero es bueno retener algunos de estos números porque son buenas referencias para las discusiones sobre el brillo de los objetos. Ok, continuemos. Hemos visto hasta aquí entonces que en astronomía ocupamos la luz para hacer imaging, para hacer astrometría, para hacer fotometría, y en la fotometría nos auxiliamos, ¿verdad?, de esta escala de magnitudes, tal cual como para la astrometría nos auxiliamos de los sistemas de coordenadas. Nos queda por lo menos un uso más. La verdad es que hay otros más, pero hay uno más que vamos a ver hoy día, y es cómo es la distribución de brillo, es decir, la distribución fotométrica, ¿verdad?, en diferentes colores. Esto recibe el nombre técnico de espectroscopía. Vamos a explicar eso ahora. Es una palabra que puede sonar medio intimidante, pero van a ver que no es tan terrible como puede parecer inicialmente. Y por supuesto, tal cual como en los otros casos, espectroscopía y cómo cambia la espectroscopía de un objeto en el tiempo. Entonces, vamos a partir de una idea muy simple en lo que es espectroscopía, y es la idea del arco iris. Cuando estábamos hablando delante de astrometría y veíamos un objeto como el planeta Marte o un objeto puede ser como Betelgeuse, la estrella de la que estábamos hablando, ¿verdad? Y queremos conocer su posición en relación a las estrellas del fondo, nos importa solamente ver dónde está ese punto de luz en el cielo, ¿verdad? O si estamos haciendo fotometría, qué tan brillante es ese punto de luz en el cielo. Y para efectos prácticos, ese análisis puede hacerse suponiendo que la luz es algo homogéneo, digamos, que no tiene una especie de estructura interna. Sin embargo, en la práctica, nuestra experiencia en el planeta Tierra nos ha mostrado que hay circunstancias en que esa luz homogénea, por decirlo así, que viene del Sol, a veces se descompone. Y el caso más conocido de que la luz se descomponga es lo que estamos viendo acá. Lo encontramos en nuestra experiencia cotidiana, si es que estamos en un lugar donde a veces llueva, ¿verdad? Vamos a poder observar un arco iris. Esto en laboratorio fue reproducido por Isaac Newton en el siglo XVII, haciendo pasar un rayo de luz blanca por un hoyito en la puerta. Bueno, esta es una representación de su aparato experimental, y con un ayudante ahí muy sorprendido, impactado por lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Entonces, hacía pasar este rayito de luz blanca por la puerta, ese rayito de luz blanca impactaba en un prisma, que es un cristal de una forma geométrica específica, como una especie de triángulo alargado, y al pasar por ese prisma, la luz se descomponía, formando un arco iris artificial. Entonces Newton podía examinar esto en una pantalla. Él publicó esto en el año 1704, ¿ya?, en un tratado de óptica, y las siguientes imágenes son tomadas de ese libro de 1704, para que vean que estamos haciendo esto con referencia a las fuentes originales. Entonces acá, en este diagrama, tenemos acá una fuente de luz que está marcada por estas letras X, Y. La luz que viene de esa fuente pasa por esta puerta que está acá, agujereada. La luz entra a este prisma, en el prisma se descompone, y se descompone en esos colores que vemos ahí. Bueno, ¿vemos algún color? No vemos ningún color, ¿ya? Pero Newton sí veía el color que estaba en la página anterior, ¿verdad? En la lámina anterior. Y entonces él hizo una primera división de colores del arco iris arbitraria, que primero le puso 5, luego le puso 7. Y también hizo un segundo experimento en el cual él trató de tomar ahora uno de estos colores y volvió a hacerlo pasar por una puerta. Ahora ya no era la luz blanca original,
volvió a hacerlo pasar por esta puerta, que tenía el hoyito, volvió a hacerlo pasar esa luz de un solo color ahora a través de un prisma, y encontró que no se producía una nueva descomposición, sino que esa luz caía en un punto específico de este arco iris. Entonces se dio cuenta de que la luz blanca se podía descomponer, pero que a su vez los colores que se habían generado a partir de la luz blanca no se seguían descomponiendo. Al parecer los colores venían a ser una cuestión fundamental. Aquí podríamos pasarnos mucho tiempo hablando de cómo se empezó a conceptualizar, a entender, ¿verdad? En ciencia, lo que era la luz, qué ideas tuvo Newton, qué ideas tuvieron otros de sus contemporáneos y personas que vinieron en las siguientes décadas, pero vamos a hacer una discusión un poco más simplificada para poder avanzar, y nos vamos a saltar de inmediato acá a entender la luz como una onda. ¿Cómo es que entendemos la luz como una onda? Bueno, pensemos primero en lo que es una onda. Y una manera de pensar en una onda es, en nuestra experiencia cotidiana, es apelar a el contacto que podamos haber tenido con el agua, por ejemplo, en la costa, el mar que choca contra la costa, o eventualmente en una laguna, ¿verdad? Si es que yo tiro una piedra, puedo ver que se forman unas olitas, ¿verdad? A partir de donde la piedra cayó dentro de la laguna, y esas olitas también llegan a la costa, etc. Podemos entonces imaginarnos que esa onda, si volvemos al ejemplo del mar, esa ola, ¿verdad? Es algo que se puede de alguna manera caracterizar. Si yo miro una ola y tengo suficiente paciencia, puedo darme cuenta de que después de un rato llega otra ola. O sea, son fenómenos que cada cierto tiempo se van repitiendo. Entonces, si ahora pudiéramos congelar una de esas olas en el espacio, no sé, pues le tomamos una foto, y para nosotros es esta olita que está acá, podemos hacer una caracterización de esta ola por una cantidad, un número, que se llama la longitud de onda, y que básicamente es conectar dos puntos de esta ola que sean idénticos. Es decir, si acá, por ejemplo, estoy tomando las cimas de esta ola, los puntos más altos, busco dos puntos altos, veo dónde se repite entonces es exactamente la ola original que venía, y digo, ok, esta es la longitud de esta onda. Aquí ya le estamos llamando onda a la ola, pero es la misma idea. Por supuesto, pude haber tomado las partes más bajas y voy a llegar a lo mismo. Entonces tengo acá una característica de la onda que a mí me permite hablar de ellas. Puedo diferenciar distintos tipos de onda. Entonces, cuando pensamos en la luz que está llegando a la Tierra desde el espacio, e imaginamos la luz como ondas, es como si estuviéramos en una especie de océano de luz, que está desde el espacio continuamente llegando estas olas de luz hacia la Tierra, y entonces tenemos la posibilidad de analizar esas olas de luz, y particularmente fijarnos en que, tal cual como ocurre con las olas del océano, que puede a veces haber un océano bien tranquilo y a veces haber un océano que está más bravo, ¿verdad? Y entonces potencialmente puede llegar una ola tan fuerte que incluso con tanta fuerza que arrase con todo a su alrededor. Eso, un tsunami podría ser eso. En el caso de las olas de luz que llegan desde el espacio, si bien mayormente tenemos protección contra tsunamis de luz que pudieran llegar a la Tierra, también podemos distinguir que hay olas de luz de distintas energías. Entonces vamos a hablar de que si imaginamos la luz como ondas, entonces, y aquí vamos a cortar un poco la analogía con el océano, porque al trabajar con las olas de agua, las conclusiones son un poquitín diferentes, pero en el caso de la luz como ondas,
la energía de la onda está asociada a la longitud de onda. Entonces decimos que una longitud de onda más larga, que es el caso que tenemos aquí abajo a la izquierda, lleva menos energía, mientras que una longitud de onda más corta, que es el caso que tenemos aquí abajo a la derecha, lleva más energía. Longitud de onda más larga, recuerden esto, ¿ya? Longitud de onda venía a ser cada cuánto se repite la ola. Entonces acá, si tomo las cimas de esta ola, entonces voy a ver que la longitud de onda va entre aquí y acá, entonces tiene una extensión que me estaría ocupando más o menos un cuarto, un tercio de la pantalla. Mientras que acá, para que se repita la ola, tomando los puntos más altos, tengo acá un trocito que es mucho más pequeño, y entonces esta longitud de onda es más corta que esta longitud de onda que tengo en esta ola de la izquierda. Entonces, si yo tuviera que decir cuánta energía lleva cada una de estas olas u ondas, bueno, no lo sé, pero sí sé que esta de acá lleva más energía que esta de acá. Ya, eso es importante entonces. Nos imaginamos la luz como ondas, sabemos que una vez que podemos caracterizar la longitud de onda de la luz, la energía de esa onda va a estar asociada a la longitud. Segundo punto importante, el ojo humano percibe las ondas más cortas más cerca del azul, mientras que percibe las ondas más largas más cerca del rojo. Aquí lo que hicimos fue básicamente tomar la misma lámina anterior y teñimos estas ondas del color del que las percibe el ojo humano. Entonces, mi sensación de rojo, esto que estoy viendo aquí a la izquierda, es una sensación que es subjetiva, que ocurre en mi cerebro, ¿verdad? Pero básicamente resulta de que haya una interacción entre esa ola de luz que ha estado viajando por el espacio, que llegue entonces hasta mi ojo, produce una descarga de energía en las células de mi ojo. Esa descarga de energía viaja hasta mi cerebro produciendo un cierto estímulo que es distinto al estímulo que va a producir esta onda de al lado, que va a hacer el mismo camino, pero va a llegar a mi ojo, va a interactuar, va a producir esta descarga de energía, ¿cierto? Las células de mi ojo, esa descarga va a viajar hasta mi cerebro, y como es una energía diferente, una energía más grande, que en el caso de la onda roja, entonces mi cerebro se va a dar cuenta que hay dos sensaciones diferentes. Se va a dar cuenta de que la sensación que tiene cuando interactúa con esta onda es distinta a la sensación que tiene cuando interactúa con esta otra onda. Y por lo tanto le asigna nombres a estas sensaciones. La sensación rojo es lo que mi cerebro detecta como estímulo tras ese como pequeño estallido de energía que ocurre en mi ojo al recibir esta onda de la izquierda. La sensación azul es lo que mi cerebro percibe como estímulo tras ese estallido de energía que ocurre en mi ojo al interactuar con esta onda azul, la de la derecha. Y se podrán imaginar que entonces si hablamos de dos casos extremos, de ondas más azules, ondas más rojas, ondas con más energía, con menos energía, por supuesto tenemos todos los casos intermedios. Así que veamos el experimento de Newton de nuevo, pero lo podemos entender así. Ahí está llegando la luz blanca, dentro de este prisma se está produciendo esta descomposición en todos los colores y cada una de estas ondas entonces sale, como pueden ver acá, con distinta longitud. Las longitudes de onda más largas corresponden a los tonos más cerca del rojo, las longitudes de onda más cortas, dijimos hacia el azul, pero en realidad es más cerca del violeta, si es que queremos decir esto con más pureza de lenguaje. Perfecto. Ya, si entendemos entonces que la luz se puede imaginar como ondas de luz, y que esto es lo que está pasando dentro del prisma de Newton, ¿verdad? Esta descomposición de la luz en ondas de colores distintos, pero que en realidad vienen a ser ondas con energías distintas, con longitudes de onda distintas. Podemos volver también un paso atrás y mirar nuestro arco iris. En ese arco iris
aislar específicamente el pedacito del arco iris, enderezarlo para que me quepan más cosas en la pantalla, básicamente, y preguntarnos, bueno, si teníamos dos extremos acá, que uno era el rojo, el otro era el violeta, y esos extremos son los límites de lo que mi ojo puede ver, ¿no habrá algo más allá del rojo? ¿No habrá algo más allá del violeta y que mi ojo no puede ver, pero que está ahí? ¿No existirá una limitación de mis sentidos que me impide ver otras cosas que están presentes en este momento en ese arco iris? Y más allá, digamos, incluso olvidándonos del arco iris, la respuesta es que sí. Y un caso, por ejemplo, lo tenemos en el control remoto de las casas, ¿verdad? Si tengo un televisor, una radio, cualquier cosa que funcione con un control remoto, lo que esto hace es emitir luz infrarroja. Mi ojo no lo ve. Por ejemplo, yo acá tengo un control remoto. Mi ojo no lo ve. O sea, si yo me apunto esto al ojo, si lo miro, no noto absolutamente nada. Y les invito a hacer este experimento después con algún control remoto que tengan en su casa. Si ustedes miran el control remoto, cargan un botón, su ojo les va a decir que ahí no está pasando nada, porque su ojo es incapaz de ver el infrarrojo, que es lo que está después del rojo. Pero ahora, si nos auxiliamos con un ojo electrónico que sí tenga la capacidad de detectar la luz infrarroja, miren lo que pasa. Y esta luz, este ojo electrónico en este caso es la webcam que estoy ocupando para hacer este streaming. Me imagino que deberían estar pudiendo ver la luz infrarroja que está saliendo del control remoto. ¿Okay? Mi ojo me dice que ahí no hay nada, pero la webcam me dice que sí hay algo. Entonces, tenemos una limitación que es estrictamente de mis sentidos, que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en realidad allá afuera. Mis sentidos tienen límites. Y entonces por eso, si queremos saber cómo es el universo completo, necesitamos otros ojos más allá de de los ojos humanos para poder ver otras imágenes de cómo es el universo. Entonces, bueno, siguiendo el razonamiento que estábamos haciendo acá, el infrarrojo podemos ver que existe, ¿verdad? No puedo hacerle el mismo experimento para cada uno de las otras longitudes de onda, pero espero que se entienda la idea. Entonces acá, hacia la izquierda, me estoy desplazando en la dirección de longitudes de onda más largas, pero que de todos modos son luz. Es como si el arco iris tuviera más colores. Si mi ojo fuera un super ojo, entonces podría ver después del rojo que los colores siguen y ahora vería colores infrarrojos. Y a continuación, y en la otra dirección, en la dirección de energías más altas, lo que vería es, por ejemplo, el ultravioleta. Y una de las maneras que tengo de darme cuenta de que el ultravioleta está ahí es que sabemos que tiene efectos negativos en los tejidos humanos. La piel, por ejemplo, tenemos que protegerla con bloqueador solar. Los ojos tenemos que protegerlos con lentes que filtran el ultravioleta porque es una energía dañina. ¿Por qué es dañina? Bueno, porque ya saben que hacia el lado del ultravioleta están las longitudes de onda más cortas y por lo tanto llevan más energía, tienen más capacidad destructiva al llevar más energía. Tiene sentido ahora, ¿verdad? Entonces, sigamos completando el esquema. Si nos movemos en la dirección de las longitudes de onda más largas, donde hay menos energía, está el microondas, que de nuevo no olvidemos, este fenómeno es el mismo, lo que va cambiando es la longitud de onda nomás, o sea, esta es luz microondas, es un arco iris que llegaría hasta el microondas ahora, y si seguimos para allá, las ondas de radio. Y las ondas de radio son las que ocupamos todo el tiempo para, por ejemplo, comunicación por celular, comunicación por radio, la televisión que se transmitía por antena, digamos, no por señal de internet, también es algo que ocupaba ondas de radio, etc. Está ahí junto a nosotros todo el tiempo este rango del espectro, este rango de la luz, perdón, que es de energías más bajas. Mientras que en la otra dirección, el ultravioleta, ya dijimos que es algo de lo cual tenemos que cuidarnos, porque lleva energías más altas. Y lo mismo pasa con los rayos X. Los rayos X es como continúa el arco iris en la otra dirección. Después del ultravioleta sigue el rayos X, otra forma de luz con longitudes de onda todavía más chiquititas. Y lo que ocurre es que
como lleva energía muy alta, entonces, si bien nos sirve para hacer diagnósticos médicos, tenemos que exponernos muy brevemente a ella si es que queremos poder hacer uso seguro de esta luz. Y finalmente, los rayos gamma también tienen usos médicos, es luz de muy alta energía, pero es tanta energía que en realidad se ocupa para destruir tejidos. Aquí destruir tejidos intencionalmente, como pueden ser tejidos, tumores que pueda tener una persona. En su conjunto, esto de lo que estamos hablando, esta distribución de posibles luces con sus energías, colores, longitudes de onda, etc., recibe el nombre de espectro electromagnético. Y acá, la palabra espectro la podemos entender quizá más fácilmente como es que a veces se ocupa en el sentido más cotidiano. Nosotros podemos hablar de que hay un espectro de posiciones políticas. Digamos, si se está analizando un tema contingente, la gente puede tomar todo tipo de posiciones a favor, en contra, neutral, etc. A veces los periodistas dicen, hay un espectro de opiniones. ¿Qué es lo que están queriendo decir? Hay una distribución de opiniones, hay una diversidad de opiniones, ¿verdad? Yo también similarmente podría decir que si hay personas de muchas alturas diferentes, tengo un espectro de alturas. O si tengo personas de muchas edades diferentes, tengo un espectro de edades. La palabra espectro acá está queriendo decir una distribución. Todo una serie de posibilidades de algo de lo cual estemos hablando. Y electromagnético es que esta luz en ciencia la entendemos como un fenómeno que viene a ser como hijo de la electricidad y el magnetismo. La luz es un fenómeno electromagnético, pero eso ya es una idea más complicada que no vamos a entrar a discutir ahora, pero simplemente podemos recordar que en ciencia la luz se entiende como un fenómeno que es de tipo electromagnético, es decir, que combina electricidad y magnetismo, y por eso al espectro como tal se le llama espectro electromagnético. Pero de lo que está hablando es de la luz. Entonces, hagamos un espectro electromagnético un poquitín más formal. Esto es lo mismo que acabamos de ver. Aquí está la luz visible, luz infrarroja, microondas, ondas de radio. En la otra dirección, luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Y lo que vamos a poner acá, entonces, es la longitud de onda en metros. Esos son los numeritos que están aquí abajo. Y si no sabemos qué son estas potencias con estos números negativos, les voy a dar un par de ejemplos para que se entienda. Entonces, hacia la izquierda tenemos las longitudes de onda más largas, hacia la derecha las más cortas. Y acá tenemos que el 10 elevado a menos 1, en el fondo es un 1 con un 0 delante, y ahí se pone esa coma. Y esto, como son metros, es 0,1 metro o lo mismo que 10 centímetros. O sea, esta longitud de onda, como la tenemos ahí, es una longitud de onda que, bueno, más o menos esto. O sea, es como un poco más ancho que, o tal vez como del ancho de una mano, algo así. Así que estas son longitudes de onda que, en el contexto de lo que estamos hablando, son bastante largas. Pero puede haber más largas todavía, claro, puede haber de metros, de decenas de metros, de cientos de metros, pero van a llevar cada vez menos energía. Si ahora me fijo en las del microondas, ahí dice 10 elevado a menos 3, eso quiere decir que hay 3 ceros antes del 1, y el primero lleva esta coma al lado, y eso corresponde a 1 milímetro. 1 milímetro todavía yo lo podría ver con una regla, ¿verdad? Como una de las divisiones más pequeñas. ¿Dónde tengo el 1 a 100 acá? Una de las divisiones más pequeñas acá sería 1 milímetro. Con cualquier regla escolar se puede ver el tamaño de esa onda, pero ya son ondas bien chiquititas. Pero si ahora nos vamos al otro extremo, por ejemplo, cerca de los rayos X, fíjense que aquí estamos trabajando con 9 ceros antes del 1, y el primero lleva la coma, entonces 0,000000001 metro, y eso recibe como nombre un nanómetro. Entonces vienen a ser longitudes de onda ya que realmente no tienen sentido en nuestra experiencia cotidiana, solo tienen sentido al hacer análisis con microscopios, y microscopios de muy alta potencia. Sin embargo, esta es, el nanómetro, una de las unidades más frecuentes que ocupamos en astronomía.
este 10 elevado a menos 9 metros, que es el 0.000000001 metro, es el nanómetro, que es la mil millonésima parte de un metro. ¿Ok? En el caso de la luz visible, entonces, que es lo que ven mis ojos, yo digo que las longitudes de onda más cortas que mi ojo es capaz de ver están en el rango de los 400 nanómetros aproximadamente, y las más largas que mi ojo es capaz de ver llega hasta los 700 nanómetros. Vamos a decir aquí entonces que la observación de un objeto en estos distintos rangos, estas distintas porciones del espectro electromagnético, nos interesa mucho, primero porque podemos hacer una observación con ayuda de aparatos, de instrumentos astronómicos, diferenciada en cada uno de estos rangos. O sea, podemos observar en ultravioleta, en rayos X, en rayos gamma, darnos cuenta de que un objeto astronómico se ve diferente, pero incluso dentro del mismo rango visible podemos hacer observaciones diferenciadas en cada trocito del rango visible. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una galaxia que está vista en distintas porciones de la parte visible del espectro electromagnético, y ustedes pueden ver que acá nos encontramos con que el aspecto en infrarrojo, por ejemplo, es muy distinto al aspecto que tiene en ultravioleta. Y similarmente el aspecto va cambiando sustancialmente al observar en una luz y en otra luz. Ya, creo que tenemos entonces la base para hablar de lo que sigue. Y que recuerden que todo esto era uno de los usos de la luz, que era ver cómo cambiaba el brillo de un objeto según el color en que estuviéramos haciendo la observación. Habíamos visto primero el imaging, después la astrometría, después la fotometría y la espectroscopía. Lo que nos interesaba es ver cómo cambiaba el brillo del objeto en distintos colores. Vamos a introducir una idea más. Esta idea es la idea de cuerpo negro. Esto es un concepto que se ocupa mucho en ciencia cuando hablamos de luz. Un cuerpo negro es un objeto que es ideal, que en principio no existe, ¿ya? Pero que nos sirve mucho para nuestros análisis. Y un cuerpo negro es un objeto imaginario que lo que hace es absorber toda la radiación que recibe, es decir, no refleja nada, y la radiación que el cuerpo emite depende únicamente de su temperatura. O sea, si está a 20 grados Celsius, va a emitir de un cierto modo; si está ahora a 100 grados Celsius, va a emitir de otro modo. ¿Se han podido construir cuerpos negros? Uno de los casos más cercanos que tenemos, que es fácil de visualizar, es un material que se conoce como Vantablack, que acá la persona está sosteniendo en sus manos. Esto a primera vista pareciera como que la foto está trucada, pero no está trucada. Esta es una foto de la vida real, porque este es un material que es tan, pero tan absorbente de la luz, que se aproxima muy bien a esta idea de que el objeto absorba toda la radiación que reciba y no refleje nada. Entonces ahí tenemos una muy buena aproximación a este modelo del cuerpo negro. Pero si queremos llevarlo a la experiencia más cotidiana, porque tener un pedazo de Vantablack, la verdad es que es casi imposible, lo tienen como bajo 7 llaves, y es muy difícil conseguir una muestra de este material. Pero en nuestra experiencia más cotidiana, resulta que el filamento de las ampolletas incandescentes es un buen ejemplo de cuerpo negro. También este elemento que se calienta en las cocinillas eléctricas, o el caso de el metal que se calienta, y para lo cual tengo acá un pequeño video. Vamos a ver, esto es un metal que fue calentado, y van a ver lo que pasa cuando se empieza a enfriar. Por aquí se está enfriando ahora este metal que fue calentado, y al enfriarse pasó por amarillo, naranjo, rojo más profundo, ¿verdad? Y ya volvió a su estado normal. Entonces parece que efectivamente algo hay acá con que este cuerpo, que en este caso era un clavo que había sido calentado, veámoslo una vez más, que había sido calentado,
Al ir bajando su temperatura, entonces lo que hizo es que desde algún punto en que estaba emitiendo mucha luz y por eso veíamos luz blanca, comenzó a recorrer el espectro electromagnético, la parte visible en reversa, ¿cierto? Pasó del amarillo, al naranjo, al rojo, lo cual, volvemos un momento atrás, fíjense que es la misma secuencia que tenemos acá del amarillo, naranjo, rojo. O sea, algo hay con esto, ¿verdad? Que es interesante para lo que estamos discutiendo. Y bueno, lo más interesante para esta clase es que también un excelente ejemplo de cuerpo negro, más allá del Vantablack, de las ampolletas, de las cocinillas y de los fierros calientes, son las estrellas. Son muy buenos cuerpos negros, eso quiere decir que se ajustan muy bien a ese modelo de algo que absorbiera todo, toda la radiación electromagnética, toda la luz que llegara, y emitiera radiación electromagnética de vuelta, pero lo hiciera únicamente en base a su temperatura. Entonces veamos cómo funciona esto. Acá tengo el espectro electromagnético, abajo están las longitudes de onda, que ya sabemos lo que significa. Está el trocito que puede ver el ojo humano, y resulta que, bueno, vamos a poner ahí que eso lo puede ver el ojo humano y esto no. Resulta ahí que si yo tengo ahora un objeto a una temperatura de 5800 grados Kelvin, decimos en ciencias, y aquí esto es básicamente la misma temperatura en grados Celsius, pero está corrida como 270 grados. ¿Ya? Entonces, si quieren, pueden aproximarlo por grados Celsius y no van a cometer gran error. 5800 grados Kelvin Celsius aproximadamente va a ser similar. La curva entonces que se nos genera es esta. ¿Y qué representa esta curva? Representa cuánta luz este cuerpo negro está emitiendo en cada parte del espectro electromagnético. Entonces, esto que tenemos aquí es cuánta luz azul. Esto que tenemos acá, cuánta luz amarilla. Esto que tenemos acá, cuánta luz naranja. Aquí, cuánta luz roja. Y por lo tanto, si seguimos para acá, es cuánta luz infrarroja, ¿verdad? Y bueno, habría que ir viendo cómo van los números, pero después vendría el microondas y las ondas de radio. Y similarmente hacia la izquierda va a ser cuánta luz en ultravioleta y después cuánta luz en rayos X, cuánta luz en rayos gamma. Ya, espero que se entienda la idea. Entonces, si yo tengo acá esta curva va a tener un punto más alto, ¿verdad? Y ese punto más alto va a ser donde más emite luz. Por ejemplo, este cuerpo emite su máximo de luz en el verde. Por eso les pinté de verde la curva. Una buena manera de recordarlo. Y esta es, dicho sea de paso, la temperatura del Sol. La temperatura superficial. Entonces nuestro Sol, cuando funciona como cuerpo negro, entonces lo que está mostrando es una emisión que tiene un máximo en el verde. ¿Cómo? ¿No en el amarillo? No en el amarillo. ¿Por qué los seres humanos pensamos que es el amarillo? La verdad es que es incluso materia de estudio, ¿ya? Pero está extremadamente demostrado y confirmado que el máximo de emisión del Sol está en el verde. ¿Por qué la luz del Sol no la vemos verde entonces, sino que la vemos más blanca? Bueno, porque este es el máximo de emisión. No es el único color que emite luz de todos los colores, y la combinación de la luz de todos los colores, como veíamos en el experimento de Newton, parte como una luz blanca, ¿verdad? Hasta que la descomponemos. Ya, ¿qué pasa si ahora le cambio la temperatura a esto? Estábamos en estos 5800 grados Celsius, Kelvin, y le cambiamos entonces ahora la temperatura, si la bajamos. Tenemos un objeto que está a 4600 Kelvin. Fíjense que la curva que se generó tiene un máximo de emisión que está más cargado, en este caso como hacia el naranjo rojo. Y si ahora le aumento la temperatura a 7000 Kelvin, el máximo de emisión está más cargado hacia el violeta azul. Entonces, ¿de qué me sirve todo esto? Yo podría tomar una estrella, esa estrella observarla de manera diferenciada a través de, yo les decía, con instrumentos astronómicos que puedan observar solamente el azul, otro que pueda observar solamente el amarillo, otro que pueda observar solamente el naranjo, otro que pueda observar solamente el rojo, y medir entonces muy precisamente cuánto emite en azul,
cuánto emite en verde, cuánto emite en amarillo, cuánto emite en naranjo, etc. Y entonces reconstruyo estas curvas, me doy cuenta cuál es la que mejor calza con el brillo, con la luz que me está llegando de esa estrella, y por lo tanto, ya que sé que estas curvas dependen de la temperatura, no necesito ir a ponerle un termómetro a la estrella. Me basta ver dónde tiene su punto máximo de emisión, y con ese punto máximo de emisión podría determinar de manera indirecta cuál es la temperatura de la estrella. Fíjense que con este modelo de cuerpo negro tengo una manera de poder saber, observando la luz de la estrella, la temperatura que tiene. Entonces eso se suma a los análisis que habíamos hecho al comienzo, que habíamos hablado del imaging, de la astrometría, de la fotometría, que era la astrometría era, era la posición del objeto, la fotometría era el brillo del objeto, y la espectroscopía comenzamos a hablar de cómo cambiaba el brillo según los colores del objeto, ¿verdad? Entonces acá, si el brillo está más cargado a un cierto color o a otro color, puedo deducir la temperatura. ¿Qué más puedo deducir? Bueno, un caballero que se llamó Fraunhofer, que en el siglo XIX se puso a analizar mucho más en detalle los mismos espectros que había obtenido Newton, y llegó a la convicción de que estas líneas que se ven en los espectros eran líneas reales. Y Newton y quienes estuvieron antes no estuvieron muy seguros de que estas líneas fueran reales. En algunos casos no las notaron, en otros casos las notaron, pero no les dieron mayor importancia. Fraunhofer se dio cuenta de que tenía una importancia que era fundamental. Entonces él empezó a registrar estas líneas que se veían en el arco iris, por ejemplo. En el arco iris no era una cosa continua, sino que al mirarla con mucho detalle aparecían estas líneas oscuritas. Y escribió lo siguiente, dijo: también he hecho experimentos con la luz de algunas estrellas de primera magnitud. Ya sabemos lo que es primera magnitud, ¿verdad? De las estrellas más brillantes que podemos ver a simple vista. Dado que la luz de estas estrellas es varias veces más débil que la de Venus, entonces naturalmente el brillo del espectro es varias veces menor. No obstante, he visto, sin ilusión alguna, 3 anchas rayas en el espectro de Sirio, las que no tienen similaridad con aquellas de la luz solar. Una de estas rayas está en el verde, 2 en el azul. También en el espectro de la luz de otras estrellas fijas de la primera magnitud, uno detecta rayas. Sin embargo, estas estrellas, en relación a esas rayas, parecen diferir entre ellas. Fraunhofer se dio cuenta de que se podía hacer catálogos de estas líneas negras que aparecían en los espectros producidos por diferentes estrellas, y hacer diferenciaciones de las estrellas. ¿Para qué servían esas diferenciaciones? Bueno, brevemente hagamos una pequeña explicación de cómo es que se originan estas líneas. Lo primero es que tenemos, en el caso de una estrella que funcione como un cuerpo negro, un espectro que es continuo, sin líneas. Ya sabemos lo que es un cuerpo negro, ¿verdad? Dijimos que era un modelo ideal de algo que absorbía toda la radiación y la remitía en base a la temperatura. En ese caso, si yo le pongo el prisma adelante, ¿verdad? Miro el arco iris que genera, lo que se me va a generar es esto, que es un espectro continuo, sin líneas. Pero si ahora, entre ese cuerpo negro y yo, es decir, entre la estrella y yo, hay alguna nube interestelar, esa nube interestelar le va a robar partes del espectro continuo a la estrella. Y entonces se me generan estas líneas negras. Mientras que si ahora pudiera observar la nube interestelar sola, ahí están las partes que le robó. Entonces tengo espectros de absorción cuando le robó algo a la estrella, tengo espectros de emisión cuando estoy observando directamente la nube que está emitiendo eso, lo que le robó a la estrella. Estas líneas que aparecen acá son características de la composición química de los objetos involucrados. Entonces yo puedo darme cuenta de que una estrella a la cual le falten ciertas partes de su espectro, debido a que su misma atmósfera, por llamarlo de algún modo, su misma atmósfera le robó parte de lo que la estrella estaba emitiendo. O sea, la estrella, imaginémosla como una especie de pelota muy caliente, y esa pelota muy caliente está rodeada de un gas que
si bien está caliente, no está tan caliente, entonces funciona como una especie de nube un poquito más fría, que le roba a la estrella parte de lo que estaba emitiendo. Entonces podemos darnos cuenta de que aquí había cierta composición química que es posible deducir. O sea, miramos un catálogo de estas líneas que hagamos en laboratorio. Decimos, por ejemplo, cuando faltan esas líneas, quiere decir que había una presencia de sodio en esta nube. Cuando faltan estas otras líneas, hay una presencia de calcio en esta nube. Entonces podemos comenzar a deducir, observando las líneas, cuál es la composición de la nube que está rodeando esta estrella, ¿verdad? Este ejercicio, por ejemplo, lo hemos hecho en el caso del Sol. Este es el arco iris del Sol con tanto detalle que era imposible ponerlo en la pantalla en una única tira, de manera que lo que hemos hecho es poner una tira encima de la otra. Imagínense esto como recortado, una especie de tira gigante, como de una máquina registradora o algo así, de manera que el extremo derecho de una tira se conecta con el extremo izquierdo de la tira que está justo encima. Y eso es lo que hace finalmente un espectro, un arco iris, ¿verdad?, producido por el Sol, que es enorme, y lo vemos que está lleno lleno de estas líneas negras, y estas líneas lo que me dan es información en parte respecto a la composición química del Sol. Entonces, evidentemente aquí hay información que es extremadamente interesante. Pero ahora también puedo hacer ese ejercicio que estaba haciendo Fraunhofer, de mirar otras estrellas, y acá no está solamente el Sol, sino que está un conjunto de distintas estrellas, y podemos ver que esas estrellas todas me muestran distintas líneas, algunas más profundas, otras están ausentes de un caso a otro, de manera que puedo hacer un ordenamiento de estas estrellas en base a las líneas que revelan. Ok. Lo último que vamos a decir respecto a estas líneas es que también podemos observar el dominio temporal. Igual como lo hicimos con el imaging, como lo hicimos con la astrometría, con la fotometría, también podemos observar los espectros, cómo van cambiando con el tiempo. Y si bien no vamos a hacer la explicación ahora, esto es un fenómeno que se ve en el colegio, que me dice que relacionado con el movimiento de lo que esté emitiendo algo, de lo que esté emitiendo un sonido, por ejemplo, o de lo que esté emitiendo una radiación luminosa, si lo que está emitiendo ese sonido, esa luz, se está moviendo, yo voy a ver que el espectro que se produce se distorsiona. Entonces, cuando estoy observando estas líneas, voy a ver que esas líneas se desplazan. Acá, por ejemplo, tengo el caso de, en trabajo y arriba, un desplazamiento de esas líneas hacia el rojo. ¿Qué quiere decir que se desplaza hacia el rojo? En términos concretos, quiere decir que algo se está alejando de mí. Cuando se está alejando, yo voy a ver que los objetos astronómicos, todas sus líneas aparecen corridas hacia el rojo en relación a una situación en que no se estuviera moviendo. Entonces puedo hacer ese estudio con líneas decíamos, de absorción cuando le robábamos algo a una estrella, con líneas de emisión, si es que está emitiendo eso al espacio, y ir viendo cómo va cambiando esto con el tiempo. Entonces, bueno, los espectros en astronomía son bastante más fomes que lo que hemos dibujado hasta este punto, pero vamos a hacer, voy a mostrarles uno real, como para que vean cómo funciona esto. Y lo estamos representando aquí de todos modos con colores. Entonces, así como va pasando el tiempo, yo puedo darme cuenta que en este espectro, que ahora está representado con unos colores en una escala de gris, tengo unas zonas más brillantes, acá que se ven más blancas, otras zonas más oscuras. Entonces, si estas son líneas, como las que veía Fraunhofer, vamos a decir que estas son líneas de emisión, pues se ven más brillantes, y estas líneas de absorción, porque se ven más oscuras. O sea, aquí le falta algo al espectro, aquí le está como sobrando algo. Y miren lo que pasa cuando observamos repetidamente esto, así como va pasando el tiempo. Estas líneas se están, al parecer, moviendo
y lo hacen siguiendo un patrón. Okay. Yo creo que ustedes pueden ver estas S que están haciendo las líneas, así como está pasando el tiempo. Entonces, si yo ocupo esta técnica, podría analizar, por ejemplo, el movimiento de una estrella en torno a otra, o de un planeta en torno a otro, y darme cuenta de ese modo que hay, por ejemplo, un planeta que pudiera ser habitable, un planeta que yo pudiera querer estudiar para saber si es que hay vida. O sea, mucho de lo que hacemos en ciencia moderna depende de poder analizar estos espectros, darnos cuenta de cómo se están moviendo estas líneas en el tiempo. ¿Qué información podemos extraer de los espectros? Vamos a hacer un pequeño resumen. Nos permite medir la temperatura, dijimos, ¿cierto? Dependiendo de la distribución de energía, dónde estaba el punto máximo de emisión, ¿cierto? De un objeto. Dependiendo de estas líneas de absorción y de emisión y cómo van cambiando con el tiempo, podemos ver sus velocidades, su corrimiento al rojo, es decir, si se está alejando y se está acercando de nosotros. Con intensidades y anchos relativos de las líneas, bueno, podemos ver otras propiedades de las que no vamos a entrar al detalle ahora, son abundancia, estado de ionización. Con la forma de las líneas podemos ver presión, gravedad, densidad, rotación, campos magnéticos, etc. Es gran cantidad de información la que podemos obtener de los espectros, y de hecho, si ustedes analizan qué instrumentos hay en un telescopio como Paranal, como los de Paranal, nos encontramos con que muchos de los instrumentos son espectrógrafos. Lo que estamos tratando de hacer una gran cantidad del tiempo en astronomía no es tanto hacer imágenes, no es tanto hacer astrometría. Sí hacemos fotometría, y sí hacemos astrometría también, para que no me rete nadie, pero no tanto como hacemos espectroscopía. Creo que hoy en día hacemos mucho más espectroscopía que otros de los análisis de los que estamos hablando acá. Y especialmente los observatorios más avanzados, en general nos concentramos en los espectrógrafos. Ya, perfecto. Ya que creo que hemos creado suficiente sensibilidad, ¿ya?, respecto a qué es lo que podemos hacer con la luz, aquí un ingrediente que nos falta mencionar es el concepto de señal a ruido. Y para el concepto de señal a ruido, para introducir esto, vamos a hacer un pequeño jueguito de dónde está Wall-E y la astronomía. ¿Dónde está Wall-E? No sé si lo conocen, pero básicamente son estas ilustraciones en que nos piden encontrar a Wall-E, que es un personaje que anda con una polera a rayas blancas y rojas horizontales y un gorrito que también es blanco y rojo con un pompón, si no me equivoco. Y entonces, bueno, si tuviéramos más tiempo les dejaría la imagen para que encuentren a Wall-E, pero espero que se darán cuenta de que es difícil, que no es sencillo apuntar y encontrarlo de inmediato, pero les voy a marcar dónde está, para que no se queden ahí como con las ganas de descubrirlo. Ahí estaba Wall-E. Y lo que estoy queriendo mostrarles es que, en este caso, tenemos una buena ilustración de un concepto que en ciencia, y particularmente en astronomía, se llama la señal y el ruido. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos hace difícil encontrar a Wall-E acá? Que hay muchas cosas que se parecen a aquello que estoy tratando de encontrar. Hay mucho, no sé, toldos, toallas de playa, trajes de otras personas que son de los mismos colores o tienen los mismos diseños, ¿verdad? Y eso hace difícil encontrar rápidamente a Wall-E. Acá podemos ver otro ejemplo de lo mismo. Acá tengo la palabra hola escrita con distintos fondos, de manera que tengo acá la palabra hola escrita en tono claro, la palabra hola escrita en tono oscuro, y puedo encontrar que en algunos casos hay fondo oscuro y en otros casos hay fondo claro. El caso en que se me hace más fácil ver la palabra hola es aquí, cuando tengo la palabra escrita bien brillante, es decir, lo que me interesa leer, la señal hola, se destaca bien claro respecto a el fondo, que lo veo bien oscuro. Y ese fondo es el ruido, es decir, aquello que no me interesa observar, pero que está tratando de dificultarme
que pueda hacer la detección de mi señal. Y los casos donde es más complicado son los casos donde la señal se parece mucho al ruido del fondo. Entonces acá es la misma idea de si yo trato de hablar en un lugar que tiene mucho ruido acústico. Para poder hablar en un lugar con mucho ruido acústico tengo que subir mucho la voz, ¿verdad? De otro modo nadie me escucha. Bueno, es el mismo concepto, pero ahora aplicado no a la acústica, no a lo que escuchamos, sino a lo que vemos. En el caso de Wall-E teníamos mucho ruido visual. Acá también tenemos mucho ruido que es visual en este caso, por ejemplo. Y acá tenemos muy poco ruido visual, de manera que vemos la señal claramente. Entonces, la señal normalmente la abreviamos como S, el ruido lo abreviamos como N, por la palabra inglesa que significa noise, que es noise, ruido, y decimos que para poder detectar algo claramente, necesitamos que el S sea mucho mayor que el N. Entonces, hablamos de la razón de señal a ruido. Queremos razones de señal a ruido altas para poder detectar claramente lo que estamos midiendo en astronomía. ¿Cuál es la señal en astronomía? ¿Cuál es el ruido? Bueno, la señal es la radiación electromagnética, la luz, que queremos observar, ya sea la luz de una estrella, de un planeta, un asteroide, cometa, galaxia, lo que sea que estemos observando, la luz va a ser la señal que estamos tratando de medir. ¿Cuál es el ruido? Va a ser toda radiación electromagnética que no se origina en el espacio, pero que es captada por los instrumentos astronómicos que estamos usando para hacer la medición. ¿Hay fuentes naturales? Sí, hay fuentes naturales. Por ejemplo, la Luna, algo que se llama la luminiscencia nocturna, que es un brillo propio del aire por procesos químicos que ocurren en la atmósfera o interacción con la radiación solar u otras. La luz zodiacal, que es la luz del Sol, que es dispersada por una estela de polvo que tiene nuestro planeta en su movimiento en torno al Sol. La Vía Láctea, que es, bueno, nuestra propia galaxia en la que estamos, ¿verdad? Y la misma luz estelar de las estrellas, que va a estar produciendo un poco de contaminación en aquello que queremos observar. Estas son fuentes naturales. Y acá podemos ver ejemplos de esto. Esto es la Luna, que obviamente está iluminando mucho ese sector del cielo, dificultando la observación. Aquí estamos en la laguna Inca-Coya. Esta es la luminiscencia nocturna. Esta es una imagen del planeta Tierra hecha desde el espacio. Y la luminiscencia nocturna es esto que pueden ver acá, esta especie de franja amarilla es nuestra atmósfera, amarilla y verdosa acá arriba, ¿verdad? Es nuestra atmósfera, evidenciando estos procesos químicos, ¿ya? Que se producen en interacción con la radiación solar. La luz zodiacal, aquí también la vemos. Esto no es un defecto de la imagen, esta dispersión de luz del Sol es producida por este rastro de polvo que está cerca de la Tierra, ¿verdad? Entonces tenemos esas contaminaciones naturales. Y por último, la Vía Láctea. Acá también hay otra imagen del interior hecha por Farid Char. Esto es la estructura de nuestra propia galaxia, que nos está haciendo un poco de luz que preferiríamos que no estuviera ahí si que estuviéramos intentando observar algún detalle muy, muy, muy específico de alguna estrella. Bueno, pero también tenemos fuentes que son artificiales. En las fuentes artificiales podemos tener mala iluminación de las ciudades, podemos tener mala iluminación de caminos, podemos tener mala iluminación de empresas, como por ejemplo empresas mineras, pero también puede ser plantas solares, plantas eólicas, cualquier empresa que se instale en el desierto que no esté bien iluminada, eventualmente lo que va a generar va a ser lo que llamamos contaminación lumínica. Ese es el ruido luminoso que hace difícil detectar la señal que estamos queriendo captar. Nótese que puse aquí el énfasis en mala iluminación, porque me interesa que de inmediato dejemos de lado un mito. Cuando hablamos de contaminación lumínica, no necesitamos en absoluto que las ciudades estén oscuras, no necesitamos en absoluto que las calles estén oscuras, ni que haya ningún problema, ningún inconveniente ni en seguridad, ni en recreación, ni ningún uso que la gente quiera hacer de los espacios urbanos en las ciudades. Aquí estamos hablando de mala iluminación, porque muchas veces las ciudades no están diseñadas
correctamente, sus sistemas de iluminación no están diseñados correctamente, de manera que esos usos de la gente, que son muy válidos, esos usos de la luz, queden contenidos dentro de la ciudad, sino que se empieza a sobreiluminar algunos sitios, a enviar luz en todas direcciones, de manera que no le está solamente sirviendo a la gente a producir luz cuando no hay nadie, de manera que es luz que no tiene ninguna utilidad, sin embargo, se gasta dinero en producirla, a producir luz que nos ven los ojos, por ejemplo, luz infrarroja. Hay muchas luminarias que en el pasado especialmente producían luz que los ojos no podían ver, y también estábamos pagando porque fuera producida. Entonces hay estas cuestiones que tienen que ver con si entendemos o no entendemos bien el concepto, y por eso es bueno poner el énfasis acá en mala iluminación. ¿Qué es la contaminación lumínica? Miren, le voy a dar primero definición de la Wikipedia. Dice, es la presencia de luz artificial en condiciones que de otro modo serían oscuras. También hay un organismo de gobierno del Ministerio de Medio Ambiente que dice que es aquella luz la luminosidad artificial, que por su color, distribución o niveles genera impactos, se entiende que negativos, en el cielo nocturno, en la biodiversidad y en la salud de las personas. Y acá les propongo otra definición, que es la emisión de radiación electromagnética, para aprovechar lo que hemos visto en esta misma clase, ¿verdad? Que no cumple una función de mejorar la calidad de vida de los seres humanos, sino que nada más eleva los niveles de iluminación naturales del lugar. O sea, si tenemos luz que sí esté mejorando la calidad de vida de los seres humanos, ya yo casi que la dejaría fuera de la discusión mientras esté bien diseñada, ¿ok? Cuando tenemos que esa luz está solamente iluminando, subiendo los niveles de iluminación natural del lugar y no le sirve a nadie, entonces ahí tenemos un caso claro de contaminación lumínica. Ejemplos de mala iluminación de las ciudades, bueno, sin ir más lejos, tenemos todavía bastante que mejorar en Antofagasta, y no es por aporrear específicamente Antofagasta, esto es cualquier ciudad de Chile prácticamente, pero esta es una imagen que me facilitó Farichar. Esto es Antofagasta visto desde Playa Amarilla. La mala iluminación de empresas en el desierto. Tenemos cerquita del observatorio de la Universidad de Antofagasta la mina Aguas Blancas de Atacama Minerals. Ustedes pueden ver ahí las luces, en varios casos apuntando hacia arriba, luces de todos los colores. También yo comenté esto a comienzos de este año en una charla que me pidieron dar para Congreso Futuro, que a veces las mismas empresas han asociado su imagen corporativa a la presencia de luz como si fuera algo bueno. Y creo que ahí nos falta hacer un trabajo conceptual de la simbólica de qué es emitir luz en cielos que son los mejores del mundo y que esperaríamos que se mantengan prístinos para poder observarlos. Entonces es como enorgullecernos de derramar petróleo en el mar. Es una cosa así. Pero bueno, parece ser que se está creando alguna sensibilidad y esto está cambiando. Vamos a monitorear qué es lo que ocurre en el tiempo, pero es bueno de todos modos mencionarlo. Y estos procesos de que ha habido ciudades mal iluminadas, y ha habido empresas que también están mal iluminadas, se han dado en paralelo a que al mismo tiempo los telescopios, especialmente los grandes del mundo, se han ido concentrando en nuestro país. Aquí tenemos en esta imagen representados los telescopios de 4 metros, de 8 metros, los que vienen pronto de escala 30 metros, y en qué lugares del mundo van a estar situados. Como pueden ver, se están concentrando en Chile. No me cabían aquí para ponerlos en el territorio, pero bueno, es lo que está ocurriendo, y están todos prácticamente concentrados en la región de Antofagasta y la región de Coquimbo. ¿Qué es lo que ha pasado más o menos desde que comenzó a operar Paranal hasta ahora en la región de Antofagasta, y que fue una de las razones por las cuales en los últimos años nos activamos mucho respecto a este tema? Esta es la situación de la contaminación lumínica en 1997, más o menos en los años en que comienza a funcionar Paranal, en la región de Antofagasta, y más brillante significa más contaminación. Y ocurre lo esperable, es decir, la contaminación está concentrada en Antofagasta, Calama, la Minera Escondida y poco más. Pues pasa el tiempo, el año 2006, y resulta que esto aumenta.
y sigue pasando el tiempo, el año 2014, y esto sigue aumentando. Entonces, obviamente, esto se vuelve un fenómeno ante el cual se hace necesario reaccionar, especialmente al darnos cuenta de que está ocurriendo lo mismo en todo el norte del país, no solamente en la región de Antofagasta, y que tal vez en parte está ocurriendo porque como les decía antes, no tenemos claro el concepto de contaminación lumínica y qué podemos hacer para enfrentarlo. En estas imágenes les muestro cómo se ve la contaminación lumínica desde tierra en relación al mapa que estábamos mostrando en su momento. El punto que está marcado en la flecha ahí es, ¿cómo se llama? Es cerca de la portada. Esta es una imagen que hizo Farid Char también, de Antofagasta, visto desde la portada. Y acá pueden ver que el cielo hasta 0, 10 grados de altura prácticamente no se ven estrellas, hasta 20 grados de altura unas pocas, y en realidad incluso hasta 10, 20, 30, hasta 40 sería como por ahí arriba, son muy pocas estrellas que se pueden ver a la altura de la portada. Pues si ahora nos alejamos a unos 65 kilómetros del centro de la ciudad, vamos al mirador de Caleta del Cobre, nos encontramos con esto y es un panorama completamente distinto, y es que la contaminación lumínica queda contenida más o menos en los primeros 10 grados. O sea, cuando ya me alejo todavía más a la distancia de Paranal, puedo recién encontrar cielos que realmente estén libres de contaminación lumínica. Pero el problema es que si esto está avanzando, como mostraban los mapas, así como estaba avanzando el tiempo, ¿verdad? La contaminación lumínica iba creciendo, eventualmente vamos a tener arrinconados a los observatorios, y por mucho que hayan estado alguna vez en los mejores cielos del mundo, luego va a ocurrir que eso no va a ser así. Entonces alguien podría decirme en este punto, pero ¿por qué me importan a mí los observatorios? ¿Por qué debería yo preocuparme de los observatorios astronómicos? Y es una excelente pregunta. Y es que no tenemos que preocuparnos del tema de contaminación lumínica solamente por los efectos de la astronomía. De hecho, le propongo que dejemos esa preocupación como la última de nuestras preocupaciones. Y al hacer eso, nos encontramos con que un primer argumento para controlar la contaminación lumínica es salud. Esto es algo que hemos ido confirmando en colaboración con colegas del área médica a lo largo de los últimos 10 años. Partió como una sospecha en estudios que se habían hecho en Israel, en Jerusalén en particular, de que la mayor exposición a la contaminación lumínica, por ejemplo, en el caso de personas que operaban en fábricas durante la noche y entonces estaban todo el día, estaban durante el horario nocturno expuestos a una luz de un blanco más frío, de un blanco más azulado, se encontró que había mayor incidencia de cáncer de mama. Entonces, eso motivó a hacer, como en este caso muestro, un estudio global el año 2016, y se llegó a la siguiente conclusión, que como está en inglés le voy a traducir. Dice: la luz artificial de noche está significativamente correlacionada con todas las formas de cáncer, y particularmente de manera individual, con cáncer de pulmón, de mama, de colon, de próstata, y recomienda medidas inmediatas que deberían ser tomadas para limitar la luz artificial de noche en las principales ciudades alrededor del mundo y también al interior de las casas. ¿Qué mecanismo se propone para esto? Y acá tenemos que decirlo con mucha claridad. No es que la contaminación lumínica genere cáncer. No es que usted le va a dar cáncer el exponerse a la contaminación lumínica. Lo que pasa es que la contaminación lumínica, una de las cosas que hace es extender la sensación del día. Mi organismo piensa que el día sigue si es que yo hago que la noche sea más iluminada. Entonces no llego a lo que mi organismo entiende como las horas de noche, que son horas en las que se producen ciertas hormonas que son protecciones naturales contra el cáncer. Entonces yo contribuyo al aumentar los niveles de iluminación, ya sea en las ciudades, en ambientes naturales, en el desierto, por ejemplo, en las empresas, al interior de las casas. Si tengo todo siempre muy iluminado, voy desactivando la producción de algunas hormonas que a mí me protegen contra estas formas de cáncer. Y créanme que no ha sido el único estudio. Si quieren ponerse a buscar este tipo de temas, es un pozo sin fondo prácticamente.
Este otro estudio del año 2018, que llega exactamente a lo mismo, dice el cáncer de próstata y de mama se vieron asociados con la exposición alta a luz artificial nocturna en el espectro enriquecido en azul. Eso es el luz blanco azulado, luz blanco frío que llamamos. Si tampoco nos interesa mucho la salud humana, preocupémonos de la salud de otros seres vivos. La contaminación lumínica también está afectando fuertemente los ecosistemas. Y esto lo hemos visto de tiempo en tiempo, unas noticias un poco dramáticas, ¿verdad? De golondrinas que mueren golondrinas de mar, que mueren en grandes cantidades porque se desorientan, se enceguecen debido a la contaminación lumínica. Pero también yo traté de crear un poquito de interés hace poco en un estudio que hizo un colega, Patricio Manríquez, que no es de la Universidad de Antofagasta, no me acuerdo de qué universidad es, así que lamento no poder hacer la mención, pero que mostró que el concholepas, que bueno, es el loco, ¿ya? Es un marisco que uno de estos mariscos que sustenta la industria de los productos del mar en Chile, está teniendo problemas de alimentación asociados a la contaminación lumínica. O sea, a la medida en que los ambientes están más iluminados, entonces sus hábitos alimenticios cambian y entonces la sustentabilidad de la especie se ve amenazada. O sea, en el fondo, lo que deberíamos finalmente introyectar, más allá de que tenga que venir alguien a poner una norma de contaminación lumínica o que sean puras decisiones de arriba hacia abajo, yo creo que es algo parecido al tema de la basura, al tema de las bolsas plásticas. Este tipo de contaminación es una contaminación que, como otras, afea los lugares, tiene efecto en los seres vivos, y controlarla es quizá más fácil, en principio, que controlar otras formas de contaminación. Nos basta regular la manera en que diseñamos la iluminación de los espacios que usamos y cuándo esas luces están encendidas, dónde emiten, etc. A diferencia de basuras más físicas, que tenemos que en realidad físicamente ir y retirarlas de los lugares, y si no lo hacemos bien, sus efectos pueden estar ahí por cientos o miles de años, mientras que la luz, una vez que la ajustamos, el efecto es instantáneo. Pero por supuesto que si nos demoramos mucho en hacerlo, podemos dañar de manera irreversible la sustentabilidad de una especie. Entonces, ¿por qué controlar la contaminación lumínica? Para ahorrar energía, ¿verdad? Para no producir energía que nadie va a usar, no producir luz que nadie va a usar, cuidar la salud de la población, cuidar ecosistemas, diversificar la economía, claro, porque también ocupamos el cielo para turismo astronómico, no solamente para temas de ciencia, mantener ventajas en educación científica, porque también ocupamos los cielos. Si tenemos uno de los mejores laboratorios naturales del mundo, podemos usarlos para enseñar astronomía a los escolares y entonces hacer una educación que sea de primer nivel mundial, y eso lo podemos perder si no protegemos los cielos. Y también para hacer ciencia de primer nivel mundial. Por eso les decía, dejemos la motivación científica para el final. Y vamos a hacer un breve repaso, ya que estamos con el tiempo un poco encima, bien rápido, respecto a cómo enfrentamos la contaminación lumínica en Chile. Y básicamente de dos maneras. Lo primero es una norma de control de la contaminación lumínica, que tuvo una primera norma el año 98, fue revisada en 2012 y ha estado siendo revisada este año. Esto es un tema súper contingente. Hace poquito terminó la consulta pública respecto a eso y se está esperando ahora el análisis que haga el Ministerio de Medio Ambiente de la información que se recibió en la consulta. Y lo segundo es una modificación a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que fue hecha en 2019, que se complementa este año, que básicamente lo que hace es crear unas áreas de interés especial para la astronomía. Veamos brevemente en qué consiste cada una de estas cosas. Lo primero es lo que llamamos la norma de contaminación lumínica, que es un decreto del año 2012. Esto regula específicamente contaminación lumínica en el norte, en Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Establece límites a la emisión de alumbrado exterior. Esta cuestión es bien fome, así que la vamos a pasar bien rápido. Que pone límites a la luz emitida hacia arriba,
limita el contenido espectral, es decir, que solamente se emita en el espectro visible. ¿Para qué andar emitiendo en ultravioleta? ¿Para qué andar emitiendo en infrarrojo? Si mi ojo no lo va a poder ver. Y pone límites también a sobreiluminar. Entonces, perdón, tengo todo veces. Aquí sí. ¿Qué quiere decir limitar la emisión de luz hacia el hemisferio superior? Bueno, súper simple es no iluminar hacia arriba. Ya está. O sea, si puedo contener la luz desde la horizontal hacia abajo, estoy bien. Por eso ha habido que usar luminarias que estén diseñadas de ese modo. Luego, el tema de limitar el contenido espectral. Bueno, esto es una cosa que es bien técnica. No nos vamos a detener mucho acá, pero básicamente lo que se hace es tomar la cantidad de luz emitida desde el infrarrojo al ultravioleta. De ahí el decreto entonces establece cuánto se puede emitir en ultravioleta, cuánto se puede emitir, bueno, en el lado azul, en el ultravioleta, cuánto se puede emitir en el infrarrojo. Y eso lo que hace finalmente, si tomamos en consideración todas esas reglas, es generar luz que va a ser más cálida. Por eso es que la iluminación finalmente va cambiando a tonos más cálidos, porque va quedando dentro de la luz que es menos dañina para los seres humanos, que es menos dañina para los ecosistemas, y que también, al propagarse menos en el cielo, reduce la contaminación lumínica que llega para efectos de turismo, de educación, de ciencia, etc. ¿Qué pasa con la luz reflejada? La luz reflejada dice que no puede ser más de un 20% de la que sea emitida por la fuente. O sea, hay un diálogo que va a tener que producirse necesariamente entre la luminaria y el pavimento, ¿verdad? ¿Qué pasa con los letreros luminosos? Dice, ok, sí, se pueden usar, pero no pueden haber más de 50 candelas por metro cuadrado. Y una candela, si no tenemos idea de lo que es, la manera fácil de recordar qué cosa es una candela, es que una candela es la luz de una vela. Entonces, cuando me dice acá, no más de 50 candelas por metro cuadrado, quiere decir que un espacio de 1 metro por 1 metro, yo voy a poder tener el equivalente a unas 50 velas encendidas. Así que se pueden ocupar, pero tienen que tener niveles de iluminación más bajos, de manera de no producir encandilamiento y no producir esta contaminación. ¿Qué pasa con estos reflectores? Que muchas veces las discotecas apuntan hacia arriba como si fueran luces tipo Batman. Se pueden ocupar, pero no pueden apuntar hacia arriba. Máximo pueden apuntar 70 grados medidos desde aquí abajo. Así que siempre que ustedes vean un reflector que está apuntando hacia arriba o en cualquier ángulo medio alocadamente, eso es algo que está violando la normativa. Y si alguien quiere en realidad hacer una denuncia, el sistema hoy en día es súper simple. Acá se lo puse como ejemplo medio chistoso. Dice, ¿cómo denuncio a Batman ante la SMA? O al comisionado Gordon por estar llamando a Batman con esta batiseñal. Y es que hay, por ahora, solamente en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, este sitio web, que es el denuncia.sma.gov.cl, se entra con la clave única, que ya sabemos seguramente por todo el tema de ¿cómo se llaman los permisos que hemos tenido que sacar por lo de la pandemia? Se hace con la clave única, ¿verdad? Una vez dentro, puedo escoger como una de las causales de mi denuncia contaminación lumínica, y ahí puedo, ¿cierto?, describir qué es lo que estoy denunciando. Si tengo fotos puedo subirlas, y eso gatilla una fiscalización. ¿Qué revisión se ha hecho? Esto se lo voy a decir muy brevemente porque no tenemos mucho tiempo, pero básicamente es que bastante de lo que estaba en la norma que solamente aplicaba al norte se quiere aplicar ahora a todo el territorio nacional. Porque claro, tiene sentido, si ahora la motivación ya no es la astronomía, sino que es la salud humana, los ecosistemas, toda una serie de cosas que van más allá de la astronomía, tiene sentido que se aplique entonces a todo el territorio. Si es que se aprueba este cambio, esto va a regir desde el año 2022. Y lo otro que se crea son las áreas de protección especial, que de nuevo está en discusión, ¿verdad? Que son áreas de interés astronómico, humedales urbanos, áreas silvestres protegidas, donde se va a pedir que la emisión en el lado azul de la luz
sea mucho menor, porque ya dijimos que la luz azul, ¿verdad? La que es más azulosa es la que es más dañina. Entonces estamos viendo si esto ocurre, y eso si es que es aprobado se va a aplicar también desde el año 2022. Ok, esto no vamos a entrar tanto en este detalle, esto era como el proceso que se iba a seguir. Y esto era la otra estrategia de protección que habíamos dicho, la modificación a la ley 19.300, que es la que crea estas áreas astronómicas. Me tocó involucrarme en eso en colaboración con el diputado José Miguel Castro de la región. Hubo éxito, se aprobó esta ley el año 2019, y luego con esa ley lo que se hizo fue crear en la ley de medio ambiente la causal de luminosidad artificial como una fuente de contaminación, y se agregan estas áreas astronómicas con fines de investigación científica. Y había que proponer este año al presidente de la República cuáles iban a ser esas áreas. Entonces, vivieron felices para siempre, no todavía. Se conformó el año pasado un comité donde pude participar para hacer esa propuesta de áreas astronómicas. Lamentablemente todavía no es pública la información, pero vamos a ver si esto es aprobado. En caso de ser aprobado, ya les decía, va a empezar a valer desde el año 2022. Y entonces esa propuesta es la que se haría valer desde el año 2022 en adelante. Estamos bien en la hora, pero no quiero terminar sin rápidamente pasar por esta contaminación lumínica del espacio, y esto es lo último que vamos a ver. Perdón por haberme alargado tanto, pero creo que podemos hacerlo muy, muy rápido. Y es que en paralelo a estas fuentes de contaminación lumínica en Tierra, también se ha agregado el último par de años la preocupación por fuentes de contaminación lumínica en el espacio, de megaconstelaciones satelitales, que son constelaciones satelitales que quieren proveer internet para todo el mundo, que es el mismo argumento de esta película. En caso de que alguien se acuerde, ahí el malo, este era el plan que tenía, solamente que al final era otro plan el que realmente estaba tratando de llevar a cabo. Y en este caso no se trata de que va a ser gratis, va a tener un costo, pero de todos modos sí va a ser internet para todo el planeta. El problema es que esto lo hemos visto desde Tierra como cadenas de perlas o trazos que están cruzando por el cielo. La gente al comienzo comentaba esto con preocupación, pensando que pudieran ser algún tipo de ovni, ¿cierto? Que siempre comienzan las especulaciones de alguna misión militar, de algo que pudiera tener incluso orígenes fuera de la Tierra. Bueno, ya hemos hablado de eso en las sesiones de preguntas y respuestas, pero eran estos satélites que estaban siendo puestos en órbita. Y algunas de las imágenes que causaron más preocupación fueron generadas por los mismos observatorios. Acá ustedes pueden ver una imagen tomada en Cerro Tololo, en nuestro país, en que pusimos como comparación acá el tamaño de la Luna, y esto está atravesado de estos trazos de los satélites pasando, y por supuesto arruinando la imagen porque están sobreescribiendo la información. Donde hay un trazo no veo lo que hay detrás, y eso es información que pierdo. Acá esta también fue una imagen bien popular el año 2020, de un cometa que a la gente le llamó mucho la atención. Un astrofotógrafo trató de hacer la imagen del cometa en España, y pueden ver que la imagen se arruinó con los satélites de Starlink que estaban pasando por delante. Entonces, ¿qué es lo que Starlink, que es una de estas megaconstelaciones satelitales, ha propuesto? Bueno, crear estas redes de comunicaciones de cobertura global, pero está proponiendo hacerlo en base a capas de satélites a distintas alturas, 6.372 de OneWeb, 3.200 de Amazon y Starlink 42.000. Antes eran casi 50.000 de OneWeb, de manera que el total era cerca de 100.000. Ahora esto está bajando alrededor de unos 50.000, 60.000 satélites proyectados, pero la verdad es que es una cantidad que es gigantesca. O sea, si ustedes piensan que los seres humanos
desde el inicio de la era espacial hasta ahora, sumando todos los cuerpos puestos en el espacio, todos los satélites puestos en el espacio, hemos puesto menos de 10.000, que ahora se plantee para el año 2027 haber puesto en órbita más o menos 7, 8, 9, 10 veces eso, es descabellado. Entonces, bueno, lo que brilla en estos satélites no es como se podría pensar erróneamente los paneles solares. Esta imagen la puse porque es tomada de un sitio web de noticias y está mal. Lo que brilla son las antenas de comunicaciones que están en la parte de abajo del satélite. Los paneles solares están orientados hacia arriba, así que en realidad no nos molestan mucho, pero las antenas sí están orientadas hacia abajo. Esas antenas son bien reflectantes, de manera que en un esfuerzo por tratar de reducir el brillo, se le puso un recubrimiento el año 2020, eso se llamó DarkSat, ese experimento. Un segundo, y ahí tuvimos la ocasión, acá en la Universidad de Antofagasta, de hacer una medición y nos dimos cuenta de que el brillo bajaba, pero bajaba solo un 50%, le faltaba todavía bajar. Y luego VisorSat fue un segundo experimento con una especie de sombrillas o cortinas metálicas que se ponían delante de las antenas para bloquear la luz del sol. Y encontramos particularmente un trabajo liderado por un colega que se llama Jeremy Traveland-Reed, que tanto los satélites de Starlink normales como DarkSat como VisorSat, que fue ese segundo experimento, quedaban todavía en el rango que era demasiado brillante porque el límite aceptable está aquí, es magnitud 7. Recién de magnitud 7 para abajo, que ya saben ustedes que son los cuerpos menos brillantes, ¿verdad? Sería algo con lo que podríamos lidiar con alguna dificultad, pero podríamos hacerlo en astronomía. La situación legal en el espacio, la verdad es que es casi que tierra de nadie. Hay tratados, pero son todos muy antiguos, y ninguno de estos regula lo que está pasando hoy en día. De manera que la situación en la que nos encontramos hoy en día es de un vacío legal y hay que moverse rápido. Estamos tratando de influenciar a los organismos que toman decisiones respecto a esto en esa dirección. Y lo más reciente respecto a esto fue que el año pasado, el año 2020, se hizo un estudio solicitado un reporte solicitado por Naciones Unidas a cargo de la Unión Astronómica Internacional, que se entregó este año a Naciones Unidas y que contiene una serie de recomendaciones respecto al brillo de los satélites y a todo lo que podría hacerse en interacción entre el mundo científico y la industria satelital para poder reducir esto. Este mismo reporte contiene otras recomendaciones para manejar la contaminación lumínica a nivel de tierra, que es lo que veíamos antes. Y este es el estado del arte, aquí es donde estamos. Entonces, ojalá yo pudiera saber cómo sigue la película, pero es una película que estamos viviendo hoy en día. Sabemos que potencialmente podemos perder mucho por acciones que están a nuestro alcance, como puede ser la iluminación de nuestros propios espacios, pero también por acciones que están completamente fuera de nuestro alcance, como es iluminación que ahora esté viniendo desde el espacio mismo, merced a la llegada de estas megaconstelaciones satelitales. Así que aquí va a haber que tomar algunas decisiones como humanidad de cómo hacer las cosas. Yo espero que acciones pequeñas como esta, de tratar de crear conciencia a través de clases, de charlas, sean de alguna ayuda. También los estudios científicos que hacemos, aportando datos, y finalmente, a nivel de gobierno, el tener los planteamientos diplomáticos correctos en los organismos de decisión internacional para tratar de influenciar decisiones en la dirección correcta. Con esto vamos a terminar hoy. Lamento que la clase se me alargó un poco, pero no quería dejar este tema trunco. Vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Como siempre, les recuerdo que para quienes se han inscrito, los correos que se envían de los temas de cada clase se están enviando desde esta dirección, licancabur2021@almagesto.org. Asegúrense de poder recibir correos desde aquí. Y para quienes tengan preguntas respecto a lo que hayamos hablado hoy, o en otras sesiones, o de temas generales de astronomía, independiente si los tocamos o no los tocamos en clase, pueden ocupar este formulario www.astro.ubantos.cl/preguntas,
porque respondemos los viernes a las 16 horas en el Facebook del Centro de Astronomía de la UBA y tratamos de hacer un panel entretenido de conversación dando respuesta a todas las inquietudes que nos van llegando. Ojalá la clase de hoy les haya parecido interesante y nos vemos el viernes si es que tienen preguntas que quieran resolver, si no el otro martes a las 4 de la tarde a través de este mismo Facebook. Que tengan una buena semana.